yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Gracias, Señor. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Amén, amén. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Padre. Glorificamos tu nombre, Señor, y lo alabamos, porque digno es de gloria y de alabanza. Digno eres, Señor, de recibir honor y gloria, Padre, por medio, Señor, de los labios y el corazón de tu pueblo, Padre, en esta mañana, Señor. Gracias te damos por esta bendición que nos concedes de reunirnos, Señor, para glorificar tu nombre y ser, Señor, alimentados de tu palabra. Gracias por este gran milagro, Señor, de podernos reunir, Señor, de tener la vida. Y asimismo, Señor, por esta oportunidad tan gloriosa que tú nos permites en este tiempo tan glorioso. Señor, el mejor día, Padre, que ha habido a través de todas las edades de la iglesia. Señor, es el día de hoy. Muchas gracias, Señor, por ello. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Señor. Te ruego que, Padre, les bendigas a cada uno, Señor, en sus corazones, en sus almas, con tu presencia, con tu espíritu allí, Señor. Padre, con tu palabra, alimentándoles cada día, Señor. Padre, la porción que cada uno de ellos necesitan. Padre, gracias, Señor. Estamos aquí, Padre, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesucristo enmudecemos cualquier influencia, cualquier espíritu contrario, en el nombre de Jesucristo, y nos declaramos libres para oír tu palabra y hacer tu voluntad. Concédelo, Señor, te damos a ti las gracias, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden tomar su lugar un momento. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén.
Gloria al Señor. Bueno, pues otra vez no tenemos luz eléctrica. Están haciendo, creo yo, que están haciendo reparaciones. Y bueno, pues vamos pues a pedirle a Dios que se logren esas reparaciones para que ya no haya fallas en el futuro. Amén. Bendito sea el Señor. Y bueno, pues damos gracias al Señor por todas las cosas que el Señor nos concede y nos permite. Amén. Pues entonces vamos a ver la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ver la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana vamos a leer, bendito sea el Señor, primera de Juan, la escritura que teníamos pendiente. Primera de Juan, el capítulo 4. Gloria al Señor. Del verso 1 al verso 6. Gloria a Dios. Primera de Juan 4, 1, del verso 1 al verso 6. Y vamos a leer también en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Gloria al Señor. El verso 14 y el verso 15. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Entonces, primera de Juan 4, 1 al verso 6, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Gloria al Señor. Por esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Dios bendiga su palabra. Estamos hablando del rastro del espíritu anticristo. Amén. Y Dios nos ha estado hablando acerca de esta cita. Yo creo ya la entendemos un poco mejor. Amén. Y ahora vamos a añadir Apocalipsis 2, el verso 14 hasta el verso 16. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Este es el mensaje de Dios a la edad de Pérgamo, en las edades de la iglesia, el cual pues quedamos pendiente, ¿verdad? Ya no continuamos con el estudio de las 7 edades de la iglesia. Yo creo que lo vamos a hacer una vez terminando este tema. Amén. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac
a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a conocer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así también tú tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaítas, lo cual yo aborrezco. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Amén. Amén. Oremos al Señor, dando gracias a Dios por esta palabra, estas escrituras. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, por la bendición de tu palabra que tú nos permites en esta hora, Señor, que tú bendigas estas escrituras, que vayan en nuestro corazón, Señor, y permite, Padre, que nos abra tu palabra, Señor, para la enseñanza, Señor, la predicación de esta mañana, Padre. Damos el lugar a ti, te damos el derecho a ti, Señor, de hablar, de que te reveles a nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesucristo. Permite, Padre, que podamos entrar en tu atmósfera, en tu espíritu, Señor, para que podamos escuchar de ti. Porque tú dijiste, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso es entrar primeramente en el Espíritu para oír de ti y de tu palabra. Concédelo, Señor, te damos a ti las gracias, bendecimos tu nombre en este domingo de resurrección, en el nombre de Jesucristo. Enmudecemos nuevamente todo espíritu contrario a tu palabra, toda influencia de error, de mentira, y, Señor, nos sujetamos a ti en el nombre de Jesucristo para oír, Señor, palabras de vida eterna. Concédelo, Señor, lo pedimos en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, preciosos hermanos. Gloria al Señor. Entonces, pues nos vamos a ir a profundidad, un poquito más despacio. Amén. Ya que nos vamos a quedar a estudiar la Biblia, a estudiar del Señor y de su mensaje. Entonces vamos a aprovechar un poquito los minutos, el tiempo, domingo matutino. Amén. Sería bueno que tuvieran un switch, porque llega cuenta. Amén. No va a llegar la luz y no nos demos cuenta. Bendito sea el Señor. Estamos hablando, hermanos, del tema, el rastro del espíritu anticristo. Amén. Y nos quedamos pendientes, hemos abordado en este culto, en este tema, nos quedamos pendientes de que íbamos a analizar, hermanos, lo que acabamos de leer en el verso 14 al 16 del libro de Apocalipsis, capítulo 2. Amén. Les encargué que leyeran en la semana algunas escrituras del libro de Números, del libro de Segunda de Pedro y también del libro, algunos versos en el libro de Judas. Y de esta manera pues vamos a meditar la palabra del Señor para nosotros en esta hora. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente vamos a darle una lectura rápidamente. Vamos al libro de Números, capítulo 22. Gloria al Señor. Quiero que noten que en el libro de Apocalipsis, hermano, la censura del Espíritu, la censura del Señor a la iglesia en Pérgamo fue que tenía Balaam su doctrina, la cual enseñó para poner escándalo a los hijos de Israel, para comer cosas sacrificadas a los ídolos y
para cometer fornicación. Son tres cosas que Balaam, hermano, estaba enseñando. ¿A quién? A Balac, hermano, y de Balac a los moabitas, y de allí a Israel, el pueblo elegido de Dios. Amén. Primero, poner escándalo a los hijos de Israel. Segundo, hermanos, entregarse a los ídolos, adoración a ídolos. Y lo tercero, que fue, hermano, cometer fornicación. Amén. Ahora, Balaam, amados hermanos, era un profeta. Bendito sea el Señor. Alaban al Señor. Un profeta de la misma manera como lo era, por ejemplo, Moisés. Moisés estaba en la escena y también, hermanos, por allí se encontraba Balaam. También era un profeta. Bendito sea el Señor. No había diferencia en el tipo de profecía que daba Moisés, así como el tipo de profecía que daba Balaam. No me refiero a la unción, me refiero al oficio, a la manifestación de Dios profética en estos profetas. No había diferencia de uno y del otro. Ambos eran profetas, ambos los visitaba el Espíritu de Dios en profecía para hablar al pueblo, así dice Dios. Bendito sea el Señor, alaban a Dios. Pero quiero que noten la diferencia de Moisés y Balaam. La diferencia fue su enseñanza. Bendito sea el Señor. Ya lo vimos en los cultos pasados, en el mensaje, los ungidos de los últimos días. ¿Cuál es la diferencia de un ungido falso a un ungido verdadero de Dios? La diferencia es la enseñanza. No las señales y maravillas, no la unción, no, sino qué tipo de enseñanza da uno y qué tipo de enseñanza da otro. Y aquí, hermano, Moisés enseñaba al pueblo de Dios a obedecer al Jehová de los ejércitos, obedecer sus estatutos. Amén. Enseñaba los mandamientos de Dios. Enseñaba, hermano, que Dios es fuerte, es celoso y también es dador de misericordia, pero también, hermano, Él dará el pago a aquel que, hermano, es inicuo delante de Dios y su palabra. Eso enseñaba Moisés al pueblo de Israel. Lo enseñaba a que dejaran su manera, hermano, pasada, vieja manera de vivir y adoraran a Dios, le siguieran y obedecieran todos sus mandamientos y estatutos. Alaban al Señor. Era la enseñanza de Moisés, el profeta de Dios. Y el profeta Balaam también tenía, así dice Dios, también tenía la manifestación profética en su profecía, pero su enseñanza estaba errada. La enseñanza de Balaam enseñaba al pueblo a adorar los ídolos y los llevó a cometer fornicación. Bendito sea el Señor. ¿Por qué enseñó eso Balaam? Usted puede decir, hermano, ¿cómo se le ocurrió a Balaam enseñar de esa manera? Hay una razón por la cual, o hay un motivo que le dio pie a que Balaam fuera ungido por un espíritu del demonio, un espíritu de error. ¿Qué cosa fue, hermano? Y es que Balac, el rey de Moabita,
hermano, de los madianitas, hermano, este rey le dijo a Balaam: si tú maldices a Israel, entonces yo te voy a dar honra, te voy a dar riquezas, te voy a dar grandes premios. Serás un grande hombre entre mi pueblo. Y Balaam, amados hermanos, amó más recibir el premio, recibir los honores, recibir el oro y la plata, hermano, que quedarse con la palabra divina de Dios. Él quería obtener el premio, él quería ser honrado, quería ser un gran hombre. Él tenía ambiciones políticas. Balaam, hermano, tenía amor al dinero. Era un hombre asalariado. Alaban al Señor. Y por ese motivo, Balaam tramó una enseñanza, hermano, para que él pudiese obtener el premio de su recompensa. Y allí se ungió de un espíritu de error, de un espíritu del demonio, anticristo, y llevó al pueblo de Israel a la fornicación. Bendito sea el Señor. Ahora sí vamos a leer Números capítulo 22 para que lo entendamos. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer allí en Números capítulo 22, el verso 12 y el verso 13. Dice la palabra, escuche usted. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Amén. Esa fue la voluntad perfecta de Dios que Dios le dio a Balaam tocante al pueblo de Israel. Que no fuera y que no maldijera al pueblo, porque ese pueblo era bendito. El pueblo de Israel. Verso 13. Y así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, después de eso, hermano, Balac, el rey, fue otra vez y le dijo a Balaam: Balaam, por favor, necesito que maldigas a este pueblo. Acuérdate que te voy a dar tu recompensa. Y entonces Balaam, en lugar de pararse firme y decir: Dios habló y lo dicho está dicho, él fue otra vez a pedirle, a rogarle a Jehová, hermanos, para volverle a preguntar otra vez. ¿Por qué hizo eso Balaam? Porque Balaam quería el premio de la recompensa. Era un hombre asalariado y con ambiciones políticas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Hay muchos ministros en este mensaje de la hora, hermanos, que predican, que son pastores, son evangelistas, etcétera, etcétera, hermano, y andan predicando de iglesia en iglesia, de reunión en reunión, hermano, cuando en ellos mismos hay ambiciones políticas, ambiciones de tener nombre, de ser conocidos, ambiciones de dinero, de posición, ante el gran mensaje de la hora que es mundial. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Son los Balaam de nuestro siglo XXI. Amén. Y muchas de las veces la iglesia, las congregaciones, los así llamados creyentes, hermano, los exaltan hasta arriba cuando son Balaam del siglo XXI.
¿Cuántos alaban al Señor? Dios tiene una voluntad perfecta. Y la voluntad perfecta es su palabra. Amén. Por eso un ministro de Dios, hermano, antes de ser ministro tiene que ser oveja. Si una persona, no me interesa quién sea y cuántas manifestaciones de Dios y cuánto bonito predique o profetice, si no fue oveja en una iglesia, no puede ser pastor o ministro. Tiene que ser primero oveja, guiado por un pastor de Dios, vigilado por una iglesia. La iglesia tiene que ver sus frutos, tiene que ver su caminar, tiene que ver su fe, hermano. Y entonces Dios vindicará a ese hermano, lo levantará para el ministerio. Hermano, lo vindicará y entonces la iglesia lo respaldará y será un ministro del evangelio. Pero ministros que quieren ser ministros así como en maceta, así que se dan en maceta solitos, hermano, allí en una macetita, no es así. No existe de esa manera. Alaban al Señor. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Balaam, amados hermanos, entonces le preguntó a Dios por segunda ocasión: Señor, te ruego por favor que me des permiso de ir a maldecir a Israel. Y entonces Dios habló y le dijo, Dios miró el corazón de Balaam, que estaba lleno de toda esa ambición, y entonces Dios le dijo, pues ve, pero ya mi voluntad perfecta te había yo dicho que no vayas. Allí tenemos nosotros que aprender, hermano. ¿Alaban al Señor? Tenemos que aprender nosotros allí, porque en Dios hay una voluntad perfecta. Y en esa voluntad perfecta estamos cuidados, estamos protegidos, estamos bendecidos de Dios. Pero también Dios tiene una voluntad permisiva. Y en esa voluntad permisiva estaremos cuidados permisivamente. Estaremos protegidos por Dios permisivamente. Estaremos bendecidos de Dios de forma permisiva. Llegará el tiempo en que no tendremos la protección de Dios ni la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque fue permisivo solamente de parte de Dios. ¿Por qué Dios le dio la voluntad permisiva a Balaam? Porque Dios miró su corazón y vio toda su ambición. ¿Alaban al Señor? De la misma manera, muchas veces Dios nos da la voluntad permisiva porque en nosotros Dios todavía no nos ve la fe sólida, hermanos, para obedecer su voluntad perfecta. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Pero Dios no trabaja en la voluntad permisiva. Él trabaja en su voluntad perfecta de Dios, la cual es su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo espero que usted ya haya entrado en el Espíritu y ya esté conectado a Cristo y a la palabra, porque yo ya estoy conectado, ya Cristo vino, ya Cristo está aquí. ¿Alaban al Señor? Cuando Balaam va a la segunda ocasión a decirle a Dios, Dios le dice, órale pues ve. Y entonces, si ustedes leyeron, él se montó arriba de una asna y allá va, hermano Balaam, en la voluntad permisiva. Permisivamente iba cuidado, pero llegó el momento en que ya no hubo cuidado. El ángel de Jehová se le paró frente al camino con la espada desenvainada. Y Balaam estaba tan cegado en su ambición que perdió toda la espiritualidad, de tal manera que no vio al ángel del Señor. Vivía en la carne nada más. Vivía en la esfera humana, la esfera de la carne.
en la ambición del dinero, la ambición de tener nombre, la ambición de tener un puesto, de ser conocido, etcétera, que no pudo ver lo sobrenatural. Y la asna, que era un animal, vio más que Balaam el profeta. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, Dios abrió la boca de la asna y le habló a Balaam y le dijo: ¿por qué me estás golpeando? Bendito sea el Señor. ¿Se puede usted imaginar, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Y este profeta ciego, insensato, cegado por su ambición, hermano, le dijo: no tengo una espada aquí conmigo, sino ahorita mismo te matabas. Ya estaba hablando con el asna y ni cuenta se había dado. Fíjese usted cómo estaba de ciego en su ambición pecaminosa de su alma, que ya estaba hablando con un animal y ni siquiera se había dado cuenta, hasta que el Señor abrió sus ojos y vio el ángel de Jehová frente a él. Y Dios le habla y le dijo: si no fuese por el asna, yo mismo te hubiera matado con la espada que está en mi mano. ¿Por qué motivo? Porque está fuera de la voluntad perfecta de Dios. Iba a ir a maldecir a un pueblo que estaba bendito por el Señor. ¿Alaban al Señor, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. Eso lo encontramos. Vamos a leerlo, número 22, verso 28 exactamente. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Que me has herido estas 3 veces? ¿Se imagina usted un asna hablando? Y Balaam, en lugar de espantarse y decir: ¿y ahora qué está pasando? Dios mío, tan cegado estaba en su ambición que le responde. Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviese una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le vuelve a responder a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. ¿Has acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia e inclinóse sobre tu rostro. Dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has herido tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Él iba a predicar, pero con la ambición de el premio que él quería obtener. ¿Cuántos ministros no hay así en esta misma mañana parados en los púlpitos? Ministros que se paran a predicar el evangelio, hermano, pero perversos, porque están mirando el premio de la ofrenda, del diezmo, del prestigio, de la honra del pueblo. Amén. Son Balaam. No son dignos de tomar la palabra y tomar un púlpito. Son falsos ungidos. Están ungidos por el espíritu de anticristo. No importa que prediquen bonito y sanen los enfermos. Si ellos tienen esa ambición en su alma, hermano, están perdidos. Un día sus mismas predicaciones los alcanzarán y recibirán el pago de su recompensa. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? ¿Quién debe de vigilar eso, hermano? ¿Quién debe de vigilar eso? Hermano, Dios, por su palabra, sí, pero en la iglesia. Por eso la iglesia debe de ser gente instruida, gente en sazón de fe, en sazón de la palabra, para que cualquier ministro que viene a predicarte a ti, amada iglesia, hermano, tú lo disciernas
y tú palpes si es un Moisés o es un Balaam. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban a Dios? Por eso, hermano, tanto enredo que hay en nuestro mensaje de la hora, no tiene la culpa la iglesia, no tiene la culpa la gente. La culpa la tienen los que nos así llamamos predicadores de este glorioso mensaje. Amén. Y que hay deficiencia en la iglesia. Si la iglesia estuviese fortificada en Dios, en la palabra, hermano, identificaría un falso ungido detrás del púlpito y lo echarían fuera de la iglesia. Eso hizo la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hermano, no podía tolerar a los nicolaitas. No podía tolerar a los falsos ungidos. Los echaba fuera. Amén. Pero la iglesia hoy se ha corrompido. Ha perdido la visión. Hermano, ¿por qué, hermano? Están en la atmósfera humana. No es espiritual. Si la iglesia fuera espiritual, si los creyentes fueran espirituales, hermanos, se darían cuenta cuando el ángel de Jehová baja con la espada desenvainada para detener a un Balaam. La iglesia se daría cuenta y la iglesia lo echaría fuera de la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hoy no es así. La Biblia dice, lo hemos leído muchas veces, Mateo 24, los falsos ungidos serán tan ungidos, serán tan parecidos a lo correcto, que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Engañarán las iglesias, engañarán a todos los congregantes. Aquellos que nada más vienen a sentarse en una silla para cumplir con ir a una iglesia, serán engañados por los falsos ungidos. Alaban al Señor. Pero el verdadero creyente, el elegido de Dios, no será engañado. ¿Por qué no será engañado? Porque, hermano, el creyente, hermano, ve el sobrenatural, se eleva a lo espiritual. Alaban al Señor. Y se da cuenta que la enseñanza es falsa. Al identificar que la enseñanza es falsa, señálelo, hermano. Señálelo y diga, tu enseñanza es falsa. No te queremos aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a la palabra del Señor? Amén. Entonces, ahí tenemos a este hombre Balaam. Después de esto, en los siguientes capítulos, capítulo 23, capítulo 24, hermano, si ustedes lo leyeron, se van a dar cuenta que Balaam le dijo a Balac, edifícame 7 altares y luego sacrifícame 7 carneros en un monte, y allí yo voy a ir y le voy a preguntar a Dios y voy a salir y dar mi profecía ante el pueblo de Israel. Hermano, lo hizo la primera vez y sus palabras fueron de bendición a Israel. Después lo llevaron a otro lado, lo hizo la segunda vez y las palabras fueron de bendición a Israel. Finalmente, en la tercera vez, lo llevan al monte de Balpeor, donde de la misma manera hace culto, edifica altares, hace sacrificios de carneros. ¿Qué es eso? Hace culto, hermano. Pero embargado con su ambición pecaminosa, hermano, estaba enseñando a Balac, hermano, a poner tropiezo a Israel. Y aún en la tercera ocasión, hermano, vino el Espíritu de Dios, porque era un profeta, tenía don de profeta. Y ya vimos que los dones no son del diablo. Los dones son de Dios. Amén. Aunque la vida donde está el don sea del diablo. Aunque la vida sea del diablo, pero el don es de Dios.
Bendito sea el Señor. La tercera vez da su profecía y vuelve a bendecir al pueblo de Israel. Y entonces Balaam trama algo con mucha astucia. Era un hombre osado, un hombre astuto, hermano, para hallar el favor con el rey Balac. Y lo que él tramó, hermano, fue que él dijo, bueno, si no podemos maldecir a Israel, entonces vamos a hacer que Israel peque ante Jehová. Y cuando Israel peque ante Jehová, Jehová se va a enojar con ellos, va a venir y los va a destruir. Y entonces comenzó a predicar, hermano, y enseñarle a Balac cómo hacer que Israel fallara delante de Dios. Fíjese nada más el demonio que traía este hombre Balaam. Un profeta. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Y entonces dijo, Balac, hagamos una fiesta, un tremendo compañerismo grande, y invitemos a Israel. Y cuando invitamos a Israel, vamos a vestir a las moabitas, nuestras mujeres, las vamos a vestir provocativamente, vamos a hacer que baile delante de los hijos de Israel. Y hermano, allí hizo toda esa trama. Balaam estaba enseñando al pueblo a cometer fornicación. Y que les llega la invitación a Israel. Y entonces los débiles, carnales israelitas, en lugar de pararse por Cristo y su palabra, dijeron, ¿qué tanto es una fiestecita? No pasa nada, vamos a un convivio, vamos a un compañerismo, no pasa nada. Son pecadores, pero no importa, vamos tantito, no pasa nada, vamos a estar tantito con ellos, no nos afecta. Fue lo que Israel pensó. Y entonces vieron allí a las hijas de los moabitas, que eran mujeres sensuales, eran mujeres con poca ropa, nada que ver con las israelitas, porque las israelitas, hermanos, vestidos conforme a la palabra de Dios. Alaban al Señor. Y los israelitas fueron y se agarraron a las mujeres moabitas. Amén. Y se metieron con ellas. Tuvo éxito, hermano, la trama que hizo el profeta Balaam y lo que enseñó. ¿Qué enseñó? Enseñó al pueblo de Israel a cometer fornicación. Bendito sea el Señor. Otra vez, Mateo 24. Los falsos ungidos. Se levantarán falsos ungidos, falsos cristos, falsos profetas. Serán tan parecidos que engañarán, si es posible, a los elegidos. Todos esos israelitas fueron engañados. Pero déjenme decirles que no eran elegidos, porque los elegidos no serán engañados. ¿Alaban al Señor? ¿Quiénes serán engañados? Los que no son elegidos, los carnales israelitas. ¿Alaban al Señor? Hermano, Israel cometió fornicación. Israel mezcló el linaje santo, que era el linaje de Israel, lo mezcló con gente pagana, los moabitas, hermano, y Dios se enojó y nunca se los perdonó el Señor. Por eso, hermano, cuando un joven cristiano se casa con una mujer que no es cristiana, ese joven cae de la gracia de Dios. ¿Alaban al Señor? Dios nunca le perdonó eso a Israel. ¿Usted cree que Dios no lo va a perdonar a nosotros?
Luego dicen por allí, ay, nos vamos al mundo para convertir a la paganita, la vamos a convertir al evangelio, es que está bien bonita, no hombre, la iglesia hay pura mujer fea, pero en el mundo, no hombre, está bonita esta hermanita, esta mujercita, la voy a convertir al Señor. No es así, hermano. Dios nunca le perdonó a Israel eso. ¿Tú crees que Dios te lo va a perdonar a ti? Dios no lo perdonará. Bendito sea el Señor. Cuando una señorita pone la vista, pone los ojos en un muchacho inconverso, mundano, hermano, y se casa con él, ella cae de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios no lo perdonará. Porque, hermano, toda esa carga la señorita la llevará toda su vida hasta que se muera. Así como el joven llevará esa carga toda su vida hasta que muera. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Dios se molestó porque el pueblo de Israel escuchó el evangelio de Balaam, lo cual su enseñanza llevó al pueblo a cometer fornicación. Hermano, en Israel fue fornicación natural, de tal manera que Dios bajó y mató a todos esos israelitas que cometieron ese pecado, y del pueblo de Israel 24,000 israelitas, hermanos. Hubo gran mortandad en el pueblo de Israel. 24,000 israelitas murieron. Grande mortandad hubo en Israel. Día a día, a día, a día. Y parecía que la mortandad no paraba, no paraba, no paraba. Amén. Vamos a leer en el libro de Números, capítulo 31. Gloria al Señor. Números 31. Gloria a Dios. Olvidé mi hojita. 14, gracias, hermano. Eso es, sí, es que olvidé mi hojita donde anotaba mis escrituras, no la encuentro, yo creo que la dejé en la casa. Pero gracias, dice Números 31 desde el verso 14, vamos a leer, mire usted cómo dice la palabra. Y enojóse Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra, y díjoles Moisés: ¿todas las mujeres habéis reservado? Dice, he aquí, escuche, he aquí, ellas fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra Jehová en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Ve usted? Balaam fue quien aconsejó tanto a las mujeres como a Israel para que cometieran fornicación. Y por esa razón hubo mortandad. Un ministro falso, hermanos, aunque con los mensajes, aunque con la Biblia, aunque bien ungido, pero falso, hermano, su enseñanza al 99% de la palabra, lo cual lo marca como falso, el 1% que él está omitiendo o está cambiando, hermano, ese 1% hará que el pueblo de Dios vaya a la fornicación espiritual. Porque recuerde usted, Balaam enseñó ir a adorar a los ídolos, alabanza y adoración y glorias y cultos de alabanza.
Pero Balaam lo hizo a los ídolos y a que el pueblo fornicara. ¿Qué es la fornicación espiritual? Hermanos, nosotros tenemos un esposo, el cual es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. Nos debemos a Él, nos debemos a Cristo. Pero cuando la iglesia de Dios deja a Cristo, deja un 1% de su palabra y se va al mundo en un 1%. No hablo de irse de plenamente al mundo, no, sino de cambiar una sola escritura de la palabra. Eso es como dejar al esposo Cristo para irnos a meter con un segundo hombre. Y eso es fornicación espiritual. ¿Cuántos alaban al Señor? Todas las iglesias, más las iglesias de este mensaje, deberían de estar enseñadas en esos temas. Amén. Para que se defiendan. Por eso no es correcto, hermano, que un cristiano ande de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia. Está mal. No es correcto. Amén. Alaban al Señor. Pero ¿qué pasa? Las iglesias no son instruidas, no son enseñadas. Que la misma iglesia bien podría estar cometiendo fornicación espiritual o adulterio espiritual y ni siquiera lo saben. Pero delante de Dios son adúlteros espiritualmente. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Conmigo se enojaron unos hermanos. No voy a mencionar nombres, pero usted ya sabe quiénes son. Se enojaron unos hermanos porque yo les quería librar del adulterio espiritual a ellos. Porque no pueden estar con un esposo y luego dejar a ese esposo y venir a oír a otro esposo, a otro hombre diferente, con la mano en la cintura. Es como si mi mujer se saliera de mi casa y se fuera a meter a la casa de otra familia donde hay otro hombre. Está mal, es pecado y Dios lo condena. ¿Qué es eso? Adulterio espiritual, hermano. Que un hermano esté en una iglesia, tenga a su pastor y de buenas a primeras se vaya a otra iglesia y allá ya tiene otro pastor y de buenas a primeras se va a otra iglesia y tiene otro pastor. Es adulterio espiritual. Es una mujer con muchos hombres. Está mal, es pecado y Dios lo condena. Aunque brinque, que diga que es la novia, ¿qué novia va a ser? Y entonces yo le dije a los hermanos: hermano, vaya y arregle su situación. Si ya no va a ir allá, vaya y despídase y entonces véngase para acá y camine con nosotros. Pero tome una decisión, porque si no, lo va a agarrar el adulterio espiritual. Y se enojó conmigo. ¿Por qué se enojó, hermano? Porque no tienen instrucción, no saben de estas cosas de la palabra. Las cosas básicas del evangelio son como Balaam, carnales. Está el ángel de Jehová con la espada frente a ellos y no lo pueden ver. No pueden ver lo sobrenatural. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Yo espero que usted lo entienda y lo capte. Por eso la iglesia de Dios debe de saber eso, hermano. ¿Alaban al Señor? Sí podemos tener amistad con otros ministros, con otros pastores, con otros hermanos. No hay absolutamente ningún problema. Pero usted se debe a Dios y a donde a Dios lo llamó. Amén. Y no podemos estar de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. No debe de ser así. A donde Dios lo llamó, usted allí se debe de parar fiel y firme y leal ante Dios y su palabra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Yo espero que usted lo entienda y lo comprenda. Entonces, un predicador ungido por el espíritu falso de anticristo, hermano, lo va a llevar al adulterio espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor?
Israel cometió adulterio natural, se metió con las mujeres moabitas, Dios nunca se los perdonó. Después adoraron a los ídolos en Baal-peor, hermano, y entonces vino gran mortandad en el pueblo de Jehová. Bendito sea el Señor. De la misma manera la iglesia, hermano, deja a Cristo para irse a un baile, para irse con un amigo, con una amiga, etcétera, etcétera. Hermano, ¿qué tanto es tantito? Nada más poquito, el mundo, nada más tantito, hermano. Y es exactamente la misma cosa. Amén. Por eso necesitamos más hombres como Moisés, que enseñan los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, y que el pueblo obedezca esos mandamientos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Entonces, le vuelvo a repetir, ser predicador no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque puedes llevar al cielo a la gente o la puedes llevar al infierno. Entonces, mejor hay que tener humildad, temor y temblor delante de Dios y que Dios haga su voluntad. No, yo predicar no quiero hacer nada. Yo no quiero nada. Porque, hermano, si le predico a 10, 15, 20 personas, 30, 50 y todas me las llevo al infierno, yo daré cuentas a Dios por cada una de esas almas a las que les hablé del evangelio según yo, pero torcido. Y en lugar de llevarlos a Cristo, los llevé a otro esposo diferente de Cristo a cometer fornicación. ¿Alaban al Señor? Entonces no está fácil, hermano, no está fácil, es una tremenda responsabilidad. Y hermano, por eso el hombre debe de ser, para empezar, muerto. Debe de estar muerto para que tome control, tome lugar el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo sea quien hable, sea quien lidie, sea quien guíe a sus hijos. Eso es Dios, eso es Cristo, eso es el Espíritu de verdad. Pero cuando es el hombre entrometido, eso es nicolaísmo. ¿Alaban al Señor? Un hombre gobernando a otro hombre. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, entonces, pues estamos aprendiendo de esto de Balaam. Ahora vamos a leer cómo terminó la mortandad que este Balaam causó ante todo el pueblo de Israel. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Paréceme que es en el capítulo, que es capítulo 25, es Números 25, mire usted, el verso 6, Números 25, el verso 6, mire usted, dice, para que lo leamos todos, gloria al Señor. Dice la escritura, y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, llorando ellos a la puerta del tabernáculo del testimonio. Porque usted sabe, la Biblia dice, la paga de pecado, ¿qué es? Es muerte. Es la paga de pecado. Entonces, Dios ordenó que a todos esos fornicarios y adúlteros, y fornicarias y adúlteras, fueran matadas a espada. Todos fueran matados. Y entonces estaba tremenda mortandad aconteciendo en Israel. Amén. Y aquí un israelita que ya tenía su madianita, su compañera pagana, amén,
ya había mezclado el linaje de Israel, hermano, y entonces se van llorando ante Moisés y ante todo el pueblo pidiendo perdón y misericordia que no los mataran. Y llegan hasta las meras puertas del tabernáculo del testimonio, ante ojos de todo el pueblo, y todo el pueblo se les queda viendo como con un poco de compasión, porque venían llorando, pidiendo misericordia que no los mataran. Pero eran pecadores adúlteros. ¿Alaban al Señor? Sigamos leyendo, verso 7. Y vio los Pines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, y levantóse de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanciólos a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y con eso cesó la mortandad de los hijos de Israel. Ahora, estaban llorando este israelita y esta moabita, pidiendo gracia y pidiendo misericordia, pero recordemos que allí no había sacrificio en la cruz del Calvario. Allí era la paga de pecado, era muerte. Firmaste el cheque, ahora lo tienes que pagar. La hiciste, la debes, tienes que pagar. Sembraste, ahora vas a cosechar, Señor. Eso era en la ley, eso era allá en el Antiguo Testamento. Y hermano, y Moisés y todos se quedaron viendo cómo en el altar venía el hombre y la mujer llorando, y allá en la congregación Fines se levanta, lleno del celo de Jehová en él, toma una lanza y se deja venir desde allá mientras todos estaban viendo cómo lloraba, hermano, y les clava la lanza, hermano, y los atraviesa a los dos con una lanza. Y allí mueren en el altar de Jehová. Los adúlteros. ¿Alaban al Señor? Allí murieron, y con esa acción, hermano, cesó la mortandad en Israel. 24,000 israelitas murieron, y madianitas, yo creo fueron mucho más. Otras 24,000 o quizás más. Alaban al Señor. ¿Se imagina cuánta mortandad hubo allí? Hermano, y entonces, sigamos leyendo, dice, entonces, verso 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Verso 10, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Pines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha hecho tornar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Fue este varón el que hizo parar el furor de Jehová. ¿Quién? Fines, el que los lanzó a los 12 del altar de Jehová. Él paró el furor de Jehová, porque hermano, él se llenó del celo de Dios y fue ungido por una unción especial que hizo que la palabra de Dios tomara, hermano, actuara y no quedara, hermano, sin que se hiciera lo que Dios había hecho. Amén. Verso 12. Por tanto, diles a Fines y a toda su descendencia, por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su simiente después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén. Dios, el Señor Jehová, establece un pacto con Fines y toda su descendencia, toda su tribu, la cual era hijo de Eleazar y Eleazar era hijo de Aarón. Aarón era el sacerdote. Eran hijos de Leví, la tribu de Leví. Y allí Dios establece un pacto con la tribu de Leví a causa de Fines. Y les dice, ustedes
traen el celo de Jehová en ustedes. Vaya, sobre ustedes desciende la unción de Jehová. Alaba al Señor. Y por eso ustedes perpetuamente tendrán el sacerdocio del tabernáculo en ustedes. Amén. En tipo, hermano, eso es, hermano, lo que le da a notar en un hombre un llamado al ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano. Eso es un hombre intrépido, un hombre celoso en Dios. No me refiero a lo celoso carnal, no, eso es pecado, hermano, eso está mal. Me refiero al celo por la palabra de Dios. El amor a Dios, pues, para que lo entienda más perfectamente. Amor a Dios, tanto amor a Dios, hermano, que viene una unción de Dios para condenar el mal, para condenar el pecado, hermano, y que los hijos de Dios, que la gente se libere de ese pecado que está mal. Eso fue lo que le sucedió a Pines. Él, hermano, se llenó, hermano, de una unción para condenar el pecado, y por eso fue y los atravesó con una lanza a los dos de una buena vez, porque él dijo, bueno, ya están aquí, pero nadie hace nada, nadie hace lo que Jehová mandó hacer. Y entonces él, sin decir, ¿puedo hacerlo, Moisés? No, él no pidió permiso, él agarró la lanza y fue porque estaba ungido. La unción de Dios lo visitó. Es la misma unción que Dios trae en todo aquel que tiene llamado al ministerio de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? La unción de Dios la palpa ese hombre, la palpa ese hombre. Y hermano, si la palpa, si la puede notar, si la puede, si lo impulsa, como decían los caminantes de Emaús, no arde mi corazón mientras su palabra me está hablando. Así, si le arde en su alma, hermano, entonces es porque Dios está contactando con un llamado que tiene ese hombre en su interior. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y Dios por eso estableció a ese tipo de persona, hermano, que Dios nos iba a poner en el ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. En el Antiguo Testamento, pues fue la tribu de Leví. Amén. Y acá, pues es todo aquel que es llamado al ministerio. Efesios 4:11. Ese es un verdadero ministerio de Dios. No como Balaam, que por ganar el premio, por ganar el dinero, por ganar el prestigio, dijo, vamos a darle chance tantito y vamos a hacer tantito lo malo, nada más tantito, nada más un poquitito, ya mañana nos arrepentimos y le echamos ganas. Ese no es, no, es el que tiene celo de Jehová, hermano, y se para por Cristo y por la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Fue este celo, fue esta acción, fue esta unción de Dios sobre ese hombre que detuvo y paró el furor de Jehová. Alaban al Señor. Así como una oración de tu pastor o de un ministro, un verdadero ministro, un verdadero ministerio de Dios, ungido de Dios en la escena por la palabra de Dios de la hora y el Espíritu Santo indicando esa palabra, hermano, una oración de ese ministerio, hermano, puede parar el furor de Jehová que va sobre ti por una culpa que tú tienes. ¿Alaban al Señor? Entonces, todo lo del Antiguo Testamento son sombras y tipos del Nuevo Testamento. Esto no quiere decir que el ministro es intermediario entre Dios y tú. No. Que para que tú obtengas favor de Dios
o la salvación te la va a dar el ministro. No, no es así. No es así. Tú obtienes la salvación de Dios por tu fe en Cristo y no necesitas un intermediario. Alaban al Señor. Pero cuando hay una culpa en la vida de una persona, hermano, necesitas la oración de un ministerio ungido de Dios. Para que esa culpa primero pare el furor de Jehová y luego la culpa sea, hermano, por tu fe y tu arrepentimiento desvanecida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Amén. Entonces, eso es lo que hizo Balaam. Llevó al pueblo a la fornicación, a adulterar. ¿Alaban al Señor? El adulterio natural. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Y vamos a leer las otras escrituras que les dejé. Creo que fue Judas. En el libro de Judas está antes del libro de Apocalipsis. Nada más tiene un capítulo el libro de Judas. Vamos a leer el verso. Amén. Verso 11. Bendito sea el Señor. Dice, gloria al Señor, Judas, el verso 11. Dice la palabra de Dios: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron en el error de Balaam por recompensa. Y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Bendito sea el Señor. Allí está, hermano, es el error de Balaam a causa de la recompensa que él quería obtener. Balaam fue un profeta, pero fue un profeta falso. Fue un Judas. Amén. Vamos a leer segunda de Pedro. Bendito sea el Señor. ¿Qué cita fue, hermano? Fue segunda de Pedro 2:15. Amén, así es. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 10. Mire usted, la escritura cómo habla. Dice, segunda de Pedro 2:10, y principalmente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian la potestad, atrevidos, contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores. Amén. Bendito sea el Señor. Como cuando alguien habla mal del presidente con maldiciones. Son estos. Amén. Porque el presidente es una potestad superior que fue puesta por Dios. Aunque no sea salvo el presidente o sea un pagano. Amén. Entonces, no debemos de decir en maldiciones las cosas. Hay que decir las cosas como son, correctas. Si está haciendo mal, hay que decirle, está haciendo mal esto y esto y esto. Pero no a las espaldas y andar diciendo maldiciones. No, ir y decírselo. Amén. Verso 11. Como quiera que los mismos ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, contra las potestades superiores. Mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia poder gozar de deleites cada día,
Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros juntamente se recrean en sus errores. Amén. Se gozan de sus errores, de su mal camino. Y lo hacen a veces delante de nosotros cuando nosotros nos sentamos a comer con ellos. Está mal, hermano. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Amén, hermanos. Un alma inconstante, un creyente, un miembro de iglesia inconstante, hermanos, son los primerititos a los que este tipo de influencia va. Ya no vayas al culto. Mira el hermano fulano. No, hombre, ¿a poco no te desanima? No, mejor ni vayas. O mira el pastor, o mira esto, mira el otro, mira acá, mira allá. Vas luego. Amén. Ceban a las almas inconstantes, dice la palabra. Amén. Verso 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, cebando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición, que han dejado el camino derecho y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Bosor, el cual amó el premio de la maldad. Amén. Él recibió sus premios, pero no le duraron mucho, porque cuando murieron, cuando Israel mató a todos los madianitas, también mataron a Balaam. ¿De qué le sirvieron sus premios? Su dinero, su prestigio. De nada. Verso 16. Y fue reprendido por su iniquidad una muda bestia de carga, hablando en voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Amén. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, ceban con las concupiscencias de la carne en disoluciones a los que verdaderamente han huido de los que conversan en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Allí está, hermano. Estos son, hermano, este tipo de influencia, este tipo de espíritu. Anticristo, doctrina de Balaam. Amén. La iglesia del Señor no debe de tener que ver nada con eso. Aleluya. ¿Alaban al Señor, hermanos? Amén. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Anoté otras escrituras, creo que es Salmo 106. A ver, hermanos, vamos a ver. Bendito sea el Señor. Salmo 106. Gloria al Señor. Bendito sea Jesucristo, hermanos. Ah, sí, es el verso 28. Ajá, verso 28. Desde el verso 25, vea usted. Salmo 106, verso 25. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová, por lo que alzó su mano a ellos en orden a postrarlos en el desierto y humillar su simiente entre las gentes y esparcirlos por las tierras. Aquí está, allegáronse a sí mismo a Baal Peor. Ese es el monte donde se hizo la fiesta que organizó Balaam con Balac. Amén. Para que Israel fuera a adorar. Allegáronse a sí mismo a Baal Peor
y comieron los sacrificios de los muertos y ensañaron a Dios con sus obras y desarrollóse la mortandad en ellos. Es de lo que estamos hablando, amén. Entonces se levantó Pines e hizo juicio y se detuvo la plaga. Y fuele contado a justicia de generación en generación para siempre a Pines. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hay más escrituras, las anoté, no las recuerdo, no traje mi hojita, pero es donde nos habla de esto. Esto es algo muy importantísimo en las escrituras, hermano. Amén. También aparté algunos extractos, pero los tengo en mi celular, que es el que está grabando el culto. Entonces, después los voy a sacar y se los voy a leer. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que aconteció de la doctrina de Balaam en las escrituras, la cual está hasta el día de hoy. Amén. Eso hizo, hermano, la iglesia en Roma. La iglesia en Roma, cuando Constantino metió sus manos y organizó el concilio de Nicea, hermano, abrazaron la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaam. Y entonces la iglesia fue llevada a Valpeor otra vez, pero ya en una forma espiritual, para adorar ídolos, para adorar a los muertos, para comer cosas sacrificadas a los muertos, hermano, y también llevó a la iglesia a la fornicación espiritual. Eso es la Iglesia Católica Romana. Es la más grande asociación espiritista que hay en el mundo. Ni siquiera los satánicos, ni siquiera los espiritistas. No, es la Iglesia Católica Romana. Cuando se arrodillan a adorarle o a orarle a San Judas Tadeo o a la Virgencita de Guadalupe o a prenderle una velita a algún santo, están haciendo espiritismo. Están asentándose en Baalpeor, comiendo y venerando culto a los muertos y cometiendo fornicación espiritual. ¿Qué es esto? En una forma declarada, hermano, la Iglesia Católica Romana, y no nada más la Iglesia Católica Romana, todas las hijas de la Iglesia Católica Romana, las denominaciones. Amén. Para que nosotros lo tengamos en mente y lo aprendamos. Eso es lo que es. Bendito sea el Señor. Amén. Leímos, vamos a leer ya para terminar el culto, Apocalipsis, que es el capítulo, bendito sea el Señor, es el capítulo 18, Apocalipsis capítulo 18, el verso 2 y también Isaías capítulo 13. Bendito sea el Señor. Déjenme ver si sí es Isaías 13. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. No es. A ver, vamos a ver. Apocalipsis 18, verso 2. Dice la palabra de Dios. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios. Allí está, hermano. ¿Qué es Babilonia? Babilonia es confusión. ¿Qué es la confusión? Hoy es una tremenda organización, el Vaticano. Caída es la grande Babilonia. Esto es cuando el rey del norte, Rusia, el comunismo, hermano, con un solo apretón de un botón, lanza una bomba de hidrógeno
o no sé de qué sea, pero una de esas bombas modernas, con una sola bomba, hermano, va a caer al meritito corazón del Vaticano y el Vaticano va a desaparecer del mapa. Y no va a haber ya más Vaticano, iglesia de San Pedro, plaza de San Pedro y todo eso. Habrá puro escombro, humo y fuego. Es lo único que habrá. Y ahí se menciona, caída es la grande Babilonia. Amén. Y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. ¿Por qué motivo? Por el verso 3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Ve? Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Fornicación espiritual. Amén. La doctrina de Balaam. Amén. Doctrina de demonio. Es adúltera delante de Dios. Es fornicaria delante de Dios. Y se hace ser la novia de Cristo. Se hace ser la verdadera iglesia. Por lo cual será condenada. Amén. Verso 4. Y oí una voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Amén. Porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Esto es el mensaje del séptimo ángel. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es el mensaje de la hora. Salir de ella, salir de la Babilonia, salir de la doctrina de Balaam, salir de la doctrina del nicolaísmo, salir de todo esto. ¿Qué fue eso? ¿Por qué surgió la gran Babilonia? Porque se casó en el 325 después de Cristo, se casó la iglesia con el estado político, Roma. Y ahora la iglesia ya tenía el respaldo político, tenía el respaldo del estado político, tenía el respaldo económico. Amén. Y tenía el respaldo en la forma del poder, hermano, eclesiástico. ¿Quién lo tenía? La iglesia. ¿Alaban al Señor? Fue el más tremendo error que jamás cometió la iglesia y jamás se va a reponer de ese tremendo error. Dios nunca perdonó al pueblo de Israel. Dios nunca los perdonará a ellos. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Porque en una forma muy sutil, hermano, eso trabaja. Allá está declarado. Pero acá quiere meterse para hacernos caer, para hacerle caer a usted. Entonces que Dios nos ayude y Dios nos libre de tan tremendo espíritu de anticristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero allí está, hermano, allí está. ¿Sabe cuál fue el error que cometió Martín Lutero? Martín Lutero tuvo un error. Fue el mensajero a la quinta edad, ¿sí? Fue un hombre ungido de Dios. Traía la palabra de Dios para la hora, para la edad en su tiempo. Pero no fue un profeta. Él fue un reformador. Por eso falló. Por eso tuvo error. Y el error de él fue, hermano, someterse a lo mismo, al mismo sistema del cual nació en el 325 después de Cristo con Constantino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Alaban al Señor. Al sistema del respaldo del Estado y la iglesia. Alaban al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Lo cual no es
Ese fue el error de Martín Lutero. Martín Lutero, cuando lo estaba persiguiendo la Iglesia Católica Romana para asesinarlo, hermano, después de que él pegó las 99 tesis en la iglesia allá en Alemania, hermano, a él lo protegió el Estado, lo guardó el rey, el monarca, y lo mantuvo el monarca. Bendito sea el Señor. ¿Alaban a Dios? Lo mantuvo el Estado. Le pasaba su pensión el Estado a Martín Lutero. Y ese fue su error. Pero, hermanos, eso solamente fue porque él no era un profeta. Él era un reformador. Amén. ¿Alaban al Señor? Porque, amado hermano, lo que sucedió allá con los Césares en Roma, después de Constantino, fue de que cuando los pastores, los obispos tenían el respaldo del Estado, hermano, te construimos la iglesia, te ponemos todo, te hacemos todo, que era dinero del Estado, respaldo del Estado. Entonces fue que tomó fuerza la doctrina nicolaíta, porque ahora el simple anciano, el simple pastor de la iglesia, el Estado le había dado un honor más grande y ahora ya era obispo, respaldado no nada más por la iglesia y los congregantes, sino ahora por el Estado. ¿Alaban al Señor? Como lo es hoy allá en Estados Unidos. Aquí en México no, pero en Estados Unidos un predicador registrado tiene el respaldo del Estado. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Alaban al Señor? Tiene el respaldo del Estado. Él puede ir y decir, soy un predicador. Van y lo revisan en los archivos. Sí, usted es un predicador. Ah, yo soy un pastor. Sí, usted es un pastor, es un reverendo. Ah, sí, aquí. Entonces, ¿qué necesita reverendo? Vengo a que el Estado me ayude porque voy a hacer una campaña. Y el Estado le tiene que ayudar. Así es en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en México no es así. Pero, hermano, tienen el respaldo del Estado. Eso nació desde que la iglesia y el Estado se casaron. Sí, amén. Y fueron uno. Amén. Y así trataron de gobernar a todas las naciones desde el 325 después de Cristo. Cuando, hermano, aquí en México vino la conquista de nuestros antepasados, los indígenas, hermanos, vino el hombre blanco, el español, y traía, hermano, el estandarte de la iglesia y el Estado para conquistar el nuevo mundo. ¿Alaban al Señor? Ellos conquistaron la tierra para adueñarse de la tierra, adueñarse de todo lo que posee la tierra, el oro, las minas de plata, todo lo conquistaron, se lo llevaron allá a España, a los otros países, saquearon este mundo que era nuevo para ellos. Hermano, conquistaron en la forma del Estado, pero también traían el estandarte religioso. ¿Por qué motivo? Porque la iglesia y el Estado están casados desde el 325 después de Cristo. Y nadie podía tener otra religión más que la religión de la católica apostólica romana. Y aquí llegó la Inquisición a este continente americano. Hermano, donde no, es que yo voy a adorar a Tlaloc, el dios es de la lluvia, ¿verdad? Tlaloc. A Tlaloc, el dios de la lluvia. No, adora a la Virgen María. No. Entonces lo metían a las torturas. Hasta acá llegó la Inquisición. ¿Por qué motivo? ¿Quién era esa autoridad? Era una autoridad de la iglesia, pero respaldada por el Estado. Lo que decía esa autoridad estaba respaldado por todo el Estado. ¿Alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aparecieron muchas organizaciones
que por eso aparecieron los jesuitas, por eso aparecieron los cristeros aquí en este continente americano, y también aparecieron los cruzados y muchas cosas. ¿Por qué? Porque la iglesia y el Estado estaban casados, y un pastor, un padre, un obispo tenía el respaldo de todo el Estado. Amén. Fue entonces cuando Dios, hermano, miró desde su gloria a un oaxaqueño, aleluya, que se peinaba de rayita de al lado como yo. Bueno, más así, más diferente, pero así de rayita de lado, que se llamaba morenito, chaparrito, que se llamaba Benito Juárez. Bendito sea ese Benito Juárez. Porque él se dio cuenta cómo venía la monarquía de España, pero venía pegado, casado la iglesia y el Estado para venir a conquistar el país. Y entonces, ¿qué era eso? El espíritu nicolaíta. Gobernar y conquistar al laico. Amén, hermano. Y entonces este hombre político, hermano, se para, se faja los pantalones, hermano, y se voltea a verle la cara a Roma y le dice: ¿sabes qué? Está muy bonita tu doctrina, está muy bonito tu sistema político, pero yo soy mexicano, y ¿sabes qué? Yo me paro por mi pueblo México. Y agarró el yugo del casamiento de la iglesia y el Estado de allá del Vaticano, agarró el yugo y lo quiebra y lo arroja al piso y se lo avienta en su cara al Papa de Roma actual en ese tiempo, hermano. Y Benito Juárez rompe el yugo, y entonces se separa la iglesia y el Estado aquí en México. Y entonces, desde la educación es gratuita y laica. Eso ustedes los maestros y maestras saben eso. Y es el derecho que tenemos como mexicanos. Amén. Y eso pegó hasta la creencia. Hay libertad de expresión y libertad de creencia. Puso Benito Juárez, Dios lo bendiga. Amén. Y entonces pudo venir avivamiento a México, porque se rompió el yugo de la iglesia y el Estado. Pero no nos duró mucho el gustito, hermanos, porque estos últimos presidentes están haciendo otra vez reparaciones para volver a unir el yugo y la iglesia y el Estado se vuelvan a casar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Es el espíritu de Balaam. Amén. El espíritu anticristo. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Continuamos en la tarde. El Señor Jesucristo les bendiga. Pónganse de pie. Démosle gracias a Dios por la palabra del Señor. Amén. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, por estas bendiciones que tú nos das de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por la explicación de tu palabra, las escrituras y el desarrollo de ellas, Señor. Hoy lo vemos claro, lo vemos por las edades claro, lo vemos, Señor, desde Israel hasta nuestros días. Lo vemos claro, Señor, cómo es que este espíritu ha venido trabajando. Este es el rastro del anticristo, su espíritu, el cual siempre ha querido venir y hacer caer a la iglesia. Hizo caer a la primera Eva y está haciendo todo su esfuerzo para hacer caer a la segunda Eva, la cual somos nosotros. Pero hoy tenemos tu palabra. Hoy tenemos tu espíritu, el espíritu de verdad. Hoy tenemos la revelación de tu palabra. Señor, tú has dotado a la iglesia, has dotado a esta otra Eva, Señor, Padre, con tu palabra y tu espíritu,
para que se defienda, para que identifique, señale y contrarreste el espíritu de anticristo. Señor, así es de que en esta hora, en el nombre de Jesucristo, lo señalamos, Señor, y lo contrarrestamos por el escrito está, por tu palabra, y haznos libres de toda influencia del demonio, de toda doctrina de demonio, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, estamos aprendiendo de tu palabra. Señor, ayuda a tus hijos, ayuda a cada uno, hazlos crecer en su fe, Señor, así como a cada uno de nosotros. Que estas escrituras y esta palabra vaya en nuestro corazón, Señor, y podamos realmente, Señor, aprender de ti, aprender de tu palabra, Padre. Muchas gracias, Señor, bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por la vida de ese hombre llamado Benito Juárez, y todos los que participaron, Señor, en romper el yugo, Señor, señores como Miguel Allende, Señor, Padre, señores, Padre, como, Señor, pues todos ellos que participaron para que el yugo fuera roto, el yugo de esclavitud, el yugo, Señor, de servirse de los demás, el yugo de la demagogia, del nicolaísmo que trajo España a este país, Señor. Pero gracias por esos hombres valerosos que tú levantaste, Señor, sirvieron a su propósito, y hoy te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y pensar en todas esas cosas pues nos hace ser pequeños, sentirnos chiquitos, y, Señor, sentir que no hemos hecho nada nosotros para ti, Padre, porque cada hombre, cada persona, cuando habló, cuando escribió, cuando se paró, Señor, causó efecto hasta nuestros días y nos ha bendecido. Ahora permite que nosotros podamos valorar y, Señor, tomar esas cosas, y que nuestras vidas ahora, Padre, hagan, Señor, y dejen huella, Padre, para las generaciones que vienen en el futuro, si es que hay tiempo todavía, Señor, y también tome efecto, Padre. Concédelo, te damos a ti las gracias. Bendito, Señor, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito es tu nombre. Muchas gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Gloria. Adoremos al Señor. Hermanos, bendito es su nombre. Créalo. Cristo está aquí, hermanos. Pálpelo. Tóquelo con su alma. El Espíritu de Dios está en este lugar. Gloria a tu nombre. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Gloria a Dios. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Gracias, Señor. Está aquí para consolar. Está aquí para mí.
y para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Señor, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? El Señor está aquí, amén, moviéndose en todo aquel que lo puede creer. Necesitamos eso, hermano, que Dios nos conceda ser una iglesia espiritual, donde el Espíritu de Dios se mueva, no nada más aquí, hermano, sino allí en usted, ahí con usted. Amén. Nosotros todavía somos muy chiquitos, somos todavía muy pequeñitos, necesitamos aprender mucho de Dios y crecer en la fe en Dios. Amén. Pero cuando Dios le gusta algo, hermano, cuando Dios quiere decir algo, hermano, Él lo hace a su forma y a su manera, aunque estemos muy chiquititos, pero Dios lo quiere hacer. Amén.